Hola, bienvenidos, bienvenidas. Me da mucho gusto que estemos nuevamente aquí en esta maravillosa perla de aprendizaje. Parte de tu proceso de aprendizaje de la inducción de la hipnosis ericksoniana. Me tomo un momento para presentarte a miembros del equipo, que son la maestra Carmen Hernández Osornio y la maestra Araceli Díaz. Y nos van a acompañar durante este bonus sobre inducción de la hipnosis ericksoniana. El proceso de inducción es literalmente un proceso simple. Jeffrey Sachs, el hijo académico de Milton Erickson, plantea 3 pasos de la inducción de la hipnosis. El primer paso es captar la atención. El segundo paso es generar un estado de confusión o romper un patrón habitual de conducta, lo cual distrae a la mente consciente y abre las puertas de la mente inconsciente. Una vez hecho esto, el tercer paso es el ofrecimiento. Esto es lo que llamamos la microdinamia de la hipnosis. Esmer Rossi, alumno directo también del doctor Erickson, quien cuestionó y todo el tiempo estaba preguntando y cuestionando al doctor Erickson sobre los procesos que él utilizaba, plantea 5 pasos de la dinamia de la hipnosis, que en realidad siguen siendo 3. Captar la atención, generar confusión o uh, romper un patrón habitual de conducta y finalmente hacer el ofrecimiento. Y los pasos intermedios solamente son preparación del siguiente paso. De hecho, Roxana Erickson, la hija de Milton Erickson, plantea 7 pasos, pero básicamente es lo mismo. Captar la atención, generar confusión y hacer un ofrecimiento. Los pasos intermedios solamente son preparación del siguiente paso. Así que, para lograr el proceso de inducción, el inicio es captar la atención. ¿Cómo logramos eso? Metiéndonos en la experiencia subjetiva de nuestro sujeto, paciente, cliente. Te lo explico un poco más puntualmente y te muestro los pasos en una presentación. ¿Qué vas a descubrir en esta perla de aprendizaje? ¿Cómo inducir el trance hipnótico? ¿Qué elementos profundizan el trance una vez iniciado? ¿Cuáles elementos podrían sacar al sujeto de ese proceso de entrar en estado de trance? ¿Cómo influye la cadencia de la voz en el proceso de inducción? Y lo vamos a lograr a través de ejercicios.
A continuación, vamos a presentarte un demo de estos pasos para la inducción, para captar la atención y meternos en la experiencia subjetiva de nuestro sujeto, paciente, cliente. Y lo vamos a hacer a través de 3 breves ejercicios que te mostraremos en vivo a continuación. Esta es la primera perla de aprendizaje de la inducción del trance hipnótico. Ejercicio 1. Para empezar, sugerimos que buscas y encuentras una persona que esté dispuesta a colaborar contigo. Te haremos un demo y esto tú lo vas a llevar al cabo. Recuerda, la práctica continua es la que te lleva a el dominio del proceso. Busca un compañero, compañera dispuesto, dispuesta a cooperar contigo. Tu sujeto, dispuesto a cooperar contigo, una vez que lo tienes ahí enfrente, pídele que traiga a su mente una experiencia del pasado, una experiencia vívida, una experiencia donde esta persona estuvo involucrada emocionalmente de manera importante. Puede escoger cualquier experiencia en realidad y a condición de que vaya a la experiencia. Cuando tu sujeto va a la experiencia y la trae, solo te comparte una o dos palabras de la experiencia. Puede ser cualquiera: correr, leer un libro, manejar, comer. Y si va a la experiencia, por ejemplo, de comer, te comparte solamente un fragmento, no más de 2 palabras, de preferencia una. Y te puedo decir, desayunando. Y lo que vas a hacer tú es detectar qué es lo que debe de haber allí en esa experiencia subjetiva de tu individuo en términos de modalidades sensoriales: vista, oído, gusto, tacto y olfato. Es decir, si la persona te dice desayunando, ¿qué es aquello que debería de haber allí necesariamente? Se me ocurre decirte la comida, la vista de aquello que está comiendo en términos visuales, tal vez en términos auditivos no haya algo específico en relación a la comida, pero en términos gustativos hay una gran cantidad de información: el sabor o los sabores, la sensación de el instrumento con el que estás comiendo, los olores que llegan a ti, y con eso tú elaboras un número de frases, digamos cuatro frases afirmativas de lo que debería de haber ahí en términos de modalidades sensoriales. Así que escribes en tu cuaderno o escribes en un libro de notas 4 oraciones que incluyan lo que debería de haber ahí en términos sensoriales y las dices a tu sujeto.
de una por una, lentamente. Bien, ¿has visto cómo un mecánico cuando trabaja con un motor termina con las manos todas sucias? Bueno, eso significa que está trabajando. Así que, ¿qué te parece que te invito a ensuciarte las manitas? Es decir, vamos a trabajar. Haremos un pequeño demo y después te toca a ti llevarlo a cabo a tu tiempo, en tu momento, con un sujeto que esté dispuesto a cooperar contigo. Luz, cámara, acción. Hola, Ara. Gracias por estar aquí y gracias por permitirme acompañarte en este ejercicio. Hola, Eh, Carmen. Gracias. Me gustaría pedirte que traigas a tu mente algún recuerdo de alguna experiencia que has vivido y te asegures de estar completamente inmersa en ese recuerdo, en eso que traes a tu mente ahora. Cuando ya lo tengas, puedes indicarme. Lista. Ok. ¿Me podrías compartir solo 2 palabras de eso que hay ahí en tu experiencia? Playa y ocaso. Ok. Playa y ocaso. Bien. Si está bien para ti y tal vez para que te sientas un poco más cómoda, puedes cerrar tus ojos, solo si está bien para ti. Y quiero invitarte a que pones atención en la sensación de tu piel, tal vez, al tocar la arena de esa playa. Fíjate de qué colores o de qué color es el mar. Nota la temperatura. Si el viento acaricia tu rostro o juega con tu cabello, date cuenta de cómo está la luz del sol ahí. Excelente, Ara. Me gustaría hacerte algunas preguntas si está bien para ti. Ok. ¿Qué cosas pudieron molestarte dentro de esto que yo acabo de decirte? Mm, no, más que molestarme, pienso de repente cuando hablaste de la arena en mis manos, Ujú. inmediatamente me llevó a la arena en mis pies, justo como estaba cuando estaba experimentándolo, pero no que me molestara, solo fue diferente. Ok, excelente. También me gustaría preguntarte, eh, ¿cuál es, eh, qué de lo que dije te hizo sentirte mayormente conectada con esa experiencia? La temperatura, perdón, la sensación del viento en mi rostro. Ahora mismo no sé si así lo dijiste, pero Ok. Ujú. ¿Qué cosas te hicieron sentirte más relajada? mm, justo cuando hablabas de cosas que se sentían, no tanto como las que podía ver o las que podía escuchar, sino las cosas que estaba experimentando, sintiendo. Ok. ¿Y cuáles
De estas verbalizaciones que yo hice, ¿cuáles te parecieron, no sé, incongruentes o que no tuvieran una relación con la experiencia que tú estabas teniendo? En realidad ninguna. Okey, excelente, Ara. Te agradezco. Gracias por Gracias, permitirme acompañarte en este ejercicio. gracias a ti. Ah, bien. Mm, ahora, anota en tu cuaderno, tu libro de notas, qué fue qué es aquello que tú encuentras que mete a una persona en un estado de trance, en un estado alterno de conciencia. Tómate unos momentos, tómate unos minutos y escribe qué es aquello que mete a una persona en un estado alterno de conciencia. Ejercicio número 2. Busca y encuentra a un compañero o una compañera dispuesta a cooperar contigo y pídele a tu sujeto que traiga a su mente una vivencia donde esté plenamente asociado, es decir, que esté allí, que la esté vivenciando, una experiencia de su pasado y que comparta nuevamente contigo 2 palabras máximo. Si dice más, se echa a perder el ejercicio. Justo como lo notaste en el ejercicio anterior, donde Ara compartió solamente 2 palabras en relación a su experiencia. Con esos elementos, tú vas a buscar en términos de elementos sensoriales que debería haber ahí y vas a escribir 4 frases y se las vas a decir de una por una con una cadencia, enunciándolas con una cadencia, de preferencia acompañando su ritmo respiratorio. ¿Qué tendría que ver ahí? En términos sensoriales, sin ser específico, porque si dices, por ejemplo, la luz, no especificas luz de sol o luz indirecta o luz artificial, etcétera. Solo hablas de luz, por ejemplo. Eso es ser inespecífico. Entonces, elaboras tus oraciones, incluyen lo que tendría que haber allí en términos sensoriales sin ser específico y los enuncias a tu sujeto en una cadencia. Así que, nuevamente, vamos a ensuciarnos las manitas. Adelante, Carmen y Ara. Lista estoy. No te escuchas. Nuevamente, gracias por permitirme acompañarte, Ara. ¿Está bien para ti utilizar la misma experiencia? ¿Te gustaría traer otra experiencia? Yo te digo que Pensé, les paso un pensé poquito en una nueva. el nivel. Excelente. Muy bien. Ujú. Estate vivenciando esa experiencia, toda tú en esa experiencia. Quiero pedirte si está bien para ti, regalarme 2 palabras que estén relacionadas con esa experiencia. Bosque y silencio.
Ok, Yara. Bien. Date cuenta de los sonidos de ese lugar. Fíjate cuáles son los olores que están presentes. ¿Puedes identificar los colores que te rodean en ese espacio? Por último, date cuenta de las sensaciones al estar ahí. Y si está bien para ti, Ara, me gustaría realizarte algunas preguntas. ¿Cómo fue diferente en esta ocasión con respecto al ejercicio anterior para ti? La primera diferencia fue esta acotación que hiciste de estás ahí experimentándolo desde el primer momento. Contrario a la vez anterior, parecía como que solo me estaba acordando de una experiencia y poco a poco fui asociándome o estando ahí. Y esta vez la indicación desde el inicio fue estás ahí, de manera que desde el inicio de la experiencia estaban todos estos elementos ahí presentes para mí. ¿Ok? ¿Qué cosas te llevaron a profundizar en la experiencia? Fíjate que diría que este recorrido que hiciste de cada modalidad sensorial fue como sumando y haciendo cada vez más profunda la experiencia justamente. Ok. ¿Cuál de estas verbalizaciones te permitió sentirte más relajada? Mm, Creo que durante todas las verbalizaciones estuve relajada, pero también debo sumar que tu voz esta vez me acompañó. Como en ese viaje, tu voz estaba ahí conmigo, justo de alguna manera extraña, pero estabas tú también ahí conmigo. ¿Sí? ¿Y qué cosas te parecieron incongruentes o inconexas con respecto a lo que tú me habías compartido? Mm. Eh, Fíjate que al principio un poco en el espacio en donde estoy, tengo una fuente de donde toman mis gatitos y hacen sonido, y hace sonido. Entonces, de repente, esta experiencia justamente tenía mucho silencio y conforme tú comenzaste las verbalizaciones, yo escuchaba el agua. Y al principio eso fue como muy extraño, pero después se integró justo como un río, ¿no? Que estaba por ahí en alguna parte. Solo de repente dije, eso está extraño. Ujú. Ok. ¿Y cuáles de estas verbalizaciones te permitieron olvidar un poquito ese entorno? Justo el espacio donde estás ahora. Definitivamente creo que el inicio, el estás ahí, eso fue muy poderoso en términos de, sí, estaba ahí. Ujú. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Sara. Gracias. Gracias. Bien, continuamos con el ejercicio número 3. Como ves, ya calentamos motores.
ya iniciamos con este proceso de comunicarnos con la mente consciente a través de nuestra verbalización y alcanzar la mente inconsciente de nuestro sujeto, llevándolo a esa experiencia y permitiéndole olvidarse conscientemente del entorno, generar un estado alterno de conciencia. Veamos el ejercicio de número 3 y qué es aquello que obtendremos. Ejercicio número 3. Por supuesto, un compañero dispuesto a cooperar, una compañera dispuesta a cooperar contigo, pídele a tu sujeto que traiga a su mente una vivencia en la cual se encuentre plenamente asociada, asociado, y que comparta solamente 2 palabras. Esta ruta ya la conoces bien. Le vas a hacer 4 frases en términos de modalidades sensoriales de aquello que debería de haber, sin ser específicos, con una cadencia, acompañándola con la cadencia, y vas a explorar al final lo que ya habíamos explorado previamente. Vamos a ensuciarnos las manitas. Luz, cámara, acción. Carmen, Araceli. Ara, nuevamente muchas gracias. Lista. Gracias. ¿Estás lista? Sí. Ok. ¿Deseas utilizar alguna otra experiencia? Mm, sí, Ok, sí. maravilloso. Entonces te pido por favor que experimentes esta vivencia tuya ahí, completamente asociada. Asegúrate de estar ahí. Y si está bien para ti, te pido me regales 2 palabras. Sobrina y abrazo. Excelente, Ara. Gracias. Quiero invitarte, Ara, a que pones mucha atención. ¿Cómo estás ahí, en ese lugar? Y las personas que te acompañan. Y fíjate muy bien cómo te sientes al contar con esa personita. Fíjate qué sucede en tu rostro al notar esa sensación de estar ahí compartiendo. Y puedes darte cuenta de todas las características de ese lugar, su temperatura, sus sonidos si los hay, pero sobre todo te invito a que pones mucha atención en la sensación de compartir con esa personita y asegúrate de traer esa sensación aquí y ahora. Y cuando esté bien para ti, haz una respiración profunda y tráete aquí y ahora con esa sensación agradable. Bienvenida, Ara, ¿cómo estás?
Muy bien, muy Ok, bien. maravilloso. ¿Te puedo hacer algunas preguntas? Claro. Gracias. ¿Cuál fue la diferencia para ti en este ejercicio con respecto a los otros dos que hemos realizado? Principalmente que dejaba de escucharte por ratos. O sea, como que te escuchaba y no, seguía escuchando tu voz, pero no tenía muy claro lo que estabas diciendo. Ok, Dos, que en las experiencias pasadas, de alguna manera justo iba siguiendo tu voz con respecto a las modalidades y esta vez llegó un momento en el que solo estaba yo ahí con mi sobrina y de repente escuchaba algunas cosas, pero todo el tiempo yo estaba inmersa justo en la experiencia, en sentir sus manitas, en las cosas que me estaba diciendo, pues, ¿no? Entonces creo que esa sería básicamente la diferencia maravilloso. mucho más profunda esta versus las otras dos. Excelente, Mm. excelente. ¿Qué cosas notaste que suceden al yo ir acompañando o modificando mi voz, alargando un poco las frases? ¿Notaste alguna diferencia al integrar esta cadencia? Podría definirlo como tres distintos niveles. En el primer ejercicio, solo estar. En el segundo, acompañar, decía. Y en este último, justo como un abrazo. Es algo un tanto extraño. De repente, justo lo experimenté así. Una voz cálida, una voz suave que me abrazaba todo el tiempo en esta experiencia. Ok, gracias, Sara. Gracias. ¿Cómo, bueno, me compartías hace un momento que fue una experiencia más profunda, que ahora la sentiste como un abrazo? ¿Hay algún otro elemento que puedas integrar para describir esta experiencia? Sí, fíjate que lo que de repente me doy cuenta ahora es que tengo muchos más claros, muchos elementos que seguramente cuando ocurrió, quizá solo pasé desapercibido, ¿no? Solo ocurrió y ahora que puedo revivenciarlo, tengo un montón más de elementos integrados ya como en esa experiencia. Creo que eso sería no lo más valioso, pero sí algo que fue maravilloso para mí. Ahora tengo un montón de elementos que pues ahí estaban, pero no sabía que estaban, no sé, que no recordaba. Maravilloso, me encanta. Gracias. Te quiero compartir un poquito que para mí como operadora en un primer ejercicio era como estar muy centrada en lo que yo podría o no decir para, para irte como, pues las cosas, ¿no? Que tendría que haber ahí. Entonces sí también fue como esta parte de, pues te digo lo que requiero decirte, ¿no? En un segundo ejercicio me sentí un poquito más, te diré, suelta. eh, me sentí también un poco más cómoda al hacerlo de una forma más ambigua, como no tener que estar pensando en si estaba haciendo frío o calor, o era de día o de noche, sino el hacerlo ambiguo me dio amplitud en las oraciones. Y en este tercer ejercicio, justo era como una danza entre esa amplitud y poder utilizar justo estas dos palabras que me diste, que intencionalmente no mencioné y que me parece muy bueno no haberlo mencionado porque fíjate, yo escribí sobrino Mm. y, y era sobrina. Entonces, me gusta mucho cómo esta ambigüedad también nos da un colchón en el hacer y que justo puede generar también junto con la cadencia este, este acompañamiento, esto rico, ¿no? Esa fue mi experiencia como operadora en los tres momentos y bueno, vamos a continuar. Adelante. Gracias. Bien, con estos tres ejercicios que tú puedes llevar a cabo
justo cuando esté bien para ti y practicar, 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 vas a adquirir la habilidad para meterte en la experiencia subjetiva de tu sujeto. Una vez que has captado la atención y que estás dentro de la experiencia subjetiva, obviamente hay otros pasos. Como pudiste darte cuenta, en el trabajo que hizo Carmen, después de captar la atención de su sujeto, Ara en este caso, pudo guiar esa atención y focalizarla, hablando a su mente consciente con su verbalización, pero metiéndose en su mente inconsciente, en su experiencia subjetiva, utilizando modalidades sensoriales. Este es el punto de la inducción de todo lo que sigue en adelante, que es el proceso hipnótico o el estado hipnótico. En resumen, ¿qué sería aquello que mete a una persona en un estado alterno de conciencia o un estado de trance? Primero, estar acompañando a la persona, le llamamos biorrapport. Seguir una cadencia, de preferencia con su respiración. Y aun cuando la persona no esté viendo porque tenga sus ojos cerrados o abiertos, no importa, percibe esa cadencia con su respiración y se siente acompañada. Hablar de percepciones corporales. Eso nos permite meternos en la experiencia subjetiva. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está sintiendo en su experiencia? ¿Qué está oyendo en su experiencia? ¿Qué está viendo en su experiencia? Etcétera. Por supuesto, mencionar una cosa a la vez para dar tiempo de que la información ingrese. Ser coherente. Es decir, si estamos hablando de bosque y de árboles, sería incoherente hablar de playa o de mar. Ir lento, además de seguir la cadencia, hacerlo lentamente y generar una transición natural, como lo viste en el ejercicio número 3, entre elementos sensoriales. Es decir, yo hablo de un elemento sensorial como tacto o kinestesia y lo enlazo de una manera natural y suave con elementos visuales. O al revés, o enlazo elementos visuales con elementos auditivos. Si estoy hablando de la sensación de tus pies sobre la arena, mientras puedes ver cómo las olas se acercan hacia ti y tal vez puedes escuchar los sonidos de las olas al romper, enlazando un elemento sensorial con un elemento visual, con un elemento auditivo, de una manera suave. Esas cosas meten a tu sujeto en un estado alterno de conciencia. Si eso que estás enunciando está en su experiencia subjetiva, como los ejercicios, entonces el proceso es simple y maravilloso. ¿Qué podría sacar a la persona de el inicio de ese estado alterno de conciencia? Elementos externos a la experiencia que te anunció. Si Ara habló de playa y ocaso, hablarle de los árboles o de elementos que no están ahí,
o que no están en esa experiencia subjetiva, por supuesto, la obligan a pensar y derivan su mente, su tal proceso, hacia la mente consciente y la sacan del proceso. Decirle varias cosas a la vez, todo junto, no da tiempo para procesarlo y para ir a la experiencia. Si habla de la playa, algo obvio son las olas y el movimiento del agua, el horizonte. Si decimos algo que no es coherente, por supuesto, obliga a la persona a pensar y sale del proceso. Ir muy deprisa o decir varias cosas a la vez, está enlazado, obliga a la persona a pensar y no le da tiempo de procesar lo que le estás diciendo. Mezclar elementos. Si hablas de elementos visuales y después de elementos kinestésicos y después regresas a visuales y después hablas de auditivos y regresas a visuales, después hablas de kinestésicos otra vez y después pasas a gustativos, mezclando los elementos sensoriales, eso hace rebotar y entonces no permite que la persona siga una secuencia libre y agradable. Así que hasta aquí hemos visto que mete y que saca a una persona de un estado alterno de conciencia. Tienes 3 ejercicios que puedes explorar y explotar tantas veces como sea útil para que llegas a dominar el proceso. En un minuto, en tu cuaderno, anota cuál es tu mejor aprendizaje de estos ejercicios y cuáles serían sus aplicaciones, porque recuerda que los aprendizajes, cuando se fijan inmediatamente, se pueden recordar mucho más fácilmente. 1 minuto. Corre tiempo. Tiempo transcurrido. Agradecemos tu presencia. Gracias, Carmen. Gracias, Sara, por este demo para el desarrollo y provecho de nuestros alumnos. Gracias a ti por participar. Gracias a nuestros alumnos. Gracias a ti que te diste la oportunidad de estar este día con nosotros. Nos veremos en futuras perlas de aprendizaje.